Reciban un saludo, queridos amigos de Reforma Confesional, este podcast que tiene el objetivo de dar a conocer con un poco más de detalle la fe reformada, la fe bíblica desde la perspectiva de las tres formas de unidad, es decir, de la confesión belga, el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort. Queridos amigos, estamos juntos en este día conmigo está Giancarlos Morán, seminarista del Seminario Reformado de las Américas, Jorge de Sousa, igualmente. Los tres servimos en la Iglesia Reformada Luz de Vida en Quito, Ecuador, en la Misión Reformada de Tumbaco y en la Misión Reformada de Ibarra llamada Pacto Eterno, respectivamente. Y muy contentos de volver a estar con todos ustedes después de este descanso prolongado. ¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios, muy bendecido. Dios ha sido tan bueno y misericordioso. Y pues es un gozo volver a retomar el podcast en este nuevo año. Esperamos que sea de bendición y de edificación para los oyentes. Sí, yo también estoy bien, gracias a Dios, y contento también de volver a estar acá, de tener la oportunidad de conversar con nuestra audiencia, de compartir un poco más acerca de nuestra fe. Perfecto. Bueno, un feliz año, bendecido año para todos ustedes. Vamos a continuar, vamos directo al grano. Vamos a fijarnos en la pregunta número 2 del Catecismo de Heidelberg. La pregunta número 2 dice lo siguiente: ¿cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? Esta pregunta obviamente tiene por contexto la primera pregunta, que es ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Tratamos de esto en 2 programas anteriores. Si es que usted está escuchando por primera vez esta exposición, pues le recomendamos escuchar los episodios anteriores del 1 y 2. ¿Cuál es el único consuelo en gran resumen del cristiano, querido Giancarlos? En gran resumen, nuestro consuelo consiste en que estamos unidos a Cristo. Él satisfizo con su preciosa sangre por todos nuestros pecados, nos libró de todo el poder del diablo y nos guarda de tal manera que según la voluntad del Padre Celestial, todas las cosas sirven para nuestro bien. Y por su Espíritu Santo nos hace prontos y aparejados para vivir en obediencia a su santa voluntad. Correcto. Y esta unión, por supuesto, enseñada bíblicamente, está aquí, si queremos decirlo así, detallada de una manera un poco más enfática, en el sentido de hablar de que el cristiano ya no se pertenece a sí mismo, ¿no? Pertenecemos a nuestro fiel Salvador Jesucristo, lo cual es muy importante. El cristiano debe entender esto. Yo creo que esta es una cuestión que nos cuesta aceptar, que tal vez necesitamos meditar un poco más en esta gran verdad. Hay mucho cristiano que sigue pensando que se pertenece a sí mismo y quiere vivir una vida cristiana en la que su vida le pertenece, utilizando a Dios y sus bendiciones como elementos externos, tal vez muy cercanos, pero externos. Hermanos, esto puede sonar muy duro, pero no es esa la vida cristiana. La vida cristiana nos enseña que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Y ese es nuestro gran consuelo. Porque si nosotros nos perteneciéramos a nosotros mismos como cristianos, pues jamás desearíamos ser salvados del pecado. Gracias a la obra del Señor Jesucristo y a la soberanía en general de nuestro Dios Trino, es que nosotros los cristianos hemos sido tomados
hemos sido sacados, hemos sido trasladados al reino de Cristo. Así que bueno, con este contexto vamos otra vez a la pregunta 2. ¿Cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación que ya hemos brevemente descrito, puedas vivir y morir dichosamente? Quiero empezar, Jorge, por esta última palabra, dichosamente. ¿Cuántas cosas tenemos que saber para vivir y morir dichosamente? Bueno, tenemos que saber 3. Esa es la respuesta de nuestro catecismo. Para poder vivir dichosamente y morir dichosamente, por extraño que eso pueda sonarle a alguien, hay que saber 3 cosas. La primera, cuán grandes son mis pecados y miserias. La segunda, de qué manera puedo ser librado de ellos. Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. Exactamente, esa es la respuesta de nuestro catecismo. Para entrar un poco más a detalle, se nos dice que podemos entonces vivir y morir dichosamente. Bueno, tratemos de definir la palabra dicha, ¿no? De dónde viene dichosamente. Giancarlos, ¿tú qué pensarías o qué piensas acerca de esta palabra dichosamente? Bueno, la palabra dichoso o dichosa en las Escrituras también podemos encontrarla como bienaventurado, bendecido. En esencia significa feliz. Una persona dichosa es una persona feliz, bienaventurada es lo mismo. Una bienaventuranza es felicidad y una dicha es felicidad, pero debemos entender que esta felicidad es determinada por Dios y está revelada en las Escrituras como Dios mismo. Él es nuestro sumo bien, Él es la felicidad misma y pues en su palabra nos muestra cuáles son esas cosas que debemos saber para poder ser dichosos, ser felices al final del día. El gran problema del ser humano es que esa dicha, ¿verdad? No puede ser experimentada debido a los eventos que sucedieron en el jardín del Edén y que son expuestos en las Escrituras en Génesis 3. Después del pecado de Adán y Eva, nuestros padres, Adán siendo nuestro representante, nosotros caímos en pecado, somos muertos o estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pasamos de vida a muerte a través de ellos y claro, el ser humano no vive con dicha verdadera. El ser humano sin Cristo vive al contrario, no en felicidad, no en dicha, no en bendición, no en bienaventuranza, sino la palabra técnica tal vez es miserablemente, alejado de Dios, alejado del propósito para el cual fue creado, alejado de su prójimo, sin amar a Dios, sin amar a su prójimo. Las implicaciones entonces de esta pregunta 2 son tremendamente importantes y debemos contextualizar esto así. Hay muchísima gente que vive estas miserias de maneras muy, muy, muy profundas. Y tratan de buscar ayuda en diferentes lugares. Hay gente que se inventa dioses de formas muy, muy, muy explícitas, ¿no? Tiene por ahí dioses falsos, por supuesto, tiene por ahí sus figuritas, ¿no? Tiene por ahí algún tipo de fe supersticiosa en algún tipo de cuestión, insisto, falsa, en algún culto, en alguna secta, en los ídolos finalmente. Hay gente que cree que en sí misma va a encontrar propósito, verdad, dicha y felicidad. Hay gente que se refugia, por ejemplo, en drogas, en alcohol, en relaciones, en emociones también. Si usted es una de esas personas, sepa que usted jamás va a encontrar verdadera dicha y felicidad allí.
Hay gente que la busca en las posesiones. Jorge, no sé si se te ocurre algo más elaborando este punto. Sí, bueno, fácilmente es fácil para el hombre caído también tratar de escapar o de encontrar dicha en la ignorancia. De hecho, es muy, muy famoso y muy conocido este refrán que se ha atribuido a varios filósofos y pensadores, pero en general ya se ha hecho parte de nuestra cultura, que es que el que ignora o el que no sabe es el más feliz. Y entonces, si no sé nada, si no sé mis miserias, si no conozco nada acerca del pecado, si ignoro absolutamente todo esto y lo barro debajo de la alfombra, como quien dice, no lo veo. Y como no lo veo, no pienso en eso y soy feliz. Y la gente piensa que ese tipo de felicidad artificial, plástica, que puede dar el desconocimiento, es real, pero al final nunca es duradera. Y en contraste abierto con esa idea de nuestra cultura actual y en general del hombre caído siempre, está nuestro catecismo, que presupone que hay cosas que uno tiene que conocer, no ignorar, para poder encontrar felicidad verdadera. No se trata de tapar los ojos ante la realidad. Exactamente. Pero Dios, ¿no? Estas palabras tan importantes para nosotros los cristianos, ¿no? Pero Dios, ¿no? A pesar de toda nuestra ignorancia, de nuestra rebelión, de nuestro pecado, ¿no? De nuestra infidelidad a Él, Él ha enviado a su Hijo para hacernos esta invitación para volver a la dicha, ¿no? Leemos en Mateo 11, 28 al 30 estas palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Efectivamente, el Señor Jesús, pues, como el Salvador del mundo, nos hace esta gran invitación a todos, a los trabajados, a los cargados, a los que se sienten miserables, a aquellos que no encuentran felicidad en su vida, a aquellos que no encuentran dicha en su vida, a aquellos que se sienten esclavos de su pecado, esclavos de sus pasiones, que enfrentan circunstancias duras a través de su existencia. El Hijo de Dios nos dice: venid a mí. La invitación del Señor no es para aquellos que no tienen cargas, o aquellos que están bien, o aquellos que piensan merecerse una relación armoniosa con Dios. Es para el cargado, es para el trabajado, es para el miserable, el que necesita descanso, el que necesita dicha, el que necesita felicidad. Y estas son las tres cosas que tú decías entonces, Jorge. Volvemos a repetirlas, tomando en cuenta obviamente el catecismo. ¿Cuán grandes son mis pecados y miserias? ¿Cómo puedo ser librados de esos pecados y esas miserias? Y la gratitud que le debo a Dios por su redención. Nosotros que hemos venido buscando descanso, entonces, en Cristo, sabemos estas cosas y tenemos que siempre recordarlas y nunca olvidarlas. Y usted, oyente, debe hacer lo mismo. Usted quiere dicha, quiere felicidad verdadera, bendición verdadera, venga a Cristo, acepte la invitación, sabiendo esto, que usted es un gran, y yo también, pecador. Esto no le gusta oír a mucha gente, pero es la verdad. Sin duda, somos grandes pecadores y miserables. La palabra puede ser fuerte, como usted decía, pastor, pero es nuestra condición. Después de la caída de nuestro padre Adán, todos hemos estado en una condición pecaminosa, de pecado y miseria bajo la ira y maldición de Dios. Y tristemente, esto lo sufrimos cada día desde que venimos a este mundo. Todo nos parece difícil, vemos injusticia, corrupción, violencia, tenemos mucho sufrimiento, dolor, angustia. Y esto es justamente ese pecado y miseria. No podemos escapar de esta condición terrible a no ser que Dios nos libre de ellos.
Jorge, hay gente que piensa que no es pecadora, ¿no? Que tal vez no ha cometido algún pecado grave o a sus ojos escandaloso. La palabra de Dios, ¿qué dice al respecto? Bueno, la Santa Escritura en primer lugar nos dice que todo ser humano es pecador. De hecho, insiste en que no hay ni siquiera un ser humano que pueda llamarse bueno. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo, o la descripción que el apóstol Pablo da de nosotros, de todo el género humano, en Romanos 3, del 9 en adelante. Él dice que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. La Escritura enseña que todos, absolutamente todos, en primer lugar somos pecadores por naturaleza. Nuestra naturaleza tiende a ofender a Dios y lleva culpa desde el mismísimo pecado de Adán hasta todos nosotros. Y aparte de eso, aumentamos la culpa que ya tenemos en el hecho de ser descendientes de Adán y representados por él. Aumentamos esa culpa cada día conforme vamos pecando y añadiendo pecados a nuestra lista. Efectivamente, mencionaste con claridad esta cita de Romanos 3:10 del apóstol Pablo. No hay justo ni aún uno. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Es únicamente en Cristo que nosotros encontramos entonces salvación ofrecida de pura gracia. Entonces, fíjense lo que sucede. Si es que yo desconozco de mi situación y nosotros sospechamos de que esto es muy común entre la gente. La gente no entiende la gravedad de su pecado, no entiende la urgencia de su situación, no entiende que la ira de Dios está sobre ellos. Y por lo tanto, al desconocer su pecado, la grandeza de su pecado y de sus miserias, no entiende la gran necesidad que tiene del Señor Jesucristo. Yo creo que cuando una persona entiende esto, por supuesto, a través de la obra del Espíritu Santo, que es el único que puede darnos vida para poder entender la palabra de Dios, para poder escuchar, para poder recién tener la capacidad de creer. Hay gente que no termina de comprender eso, y entre esos a veces algunos cristianos que no valoran el Evangelio, no valoran la salvación que Cristo nos da, que es el segundo punto, la segunda cosa que tenemos que saber de forma pues no solamente intelectual, sino de corazón, de que la manera en que yo puedo ser librado de mi pecado y de mis miserias tiene que ver con la obra de Cristo, como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas buenas noticias, de las cuales pues muchos con mayor exactitud, tal vez con menor exactitud, estas noticias buenas que se han escuchado esta Navidad en nuestro entorno cultural a veces ni siquiera son valoradas. Y muchas veces no son valoradas por lo que decíamos hace un momento, porque simplemente no entendemos, no valoramos a Cristo y su obra, porque no entendemos el grave problema en el que nosotros estamos. Y debemos buscar la verdad, y la verdad nos enseña que somos grandes pecadores miserables. Si nos damos cuenta de nuestra condición deplorable ante los ojos de Dios, si nos damos cuenta que merecemos el infierno, que nuestras culpas ofenden a nuestro buen Dios y que en verdad somos depravados por nuestra naturaleza, entonces vamos a poder buscar una ayuda. Es como en el caso de un enfermo. A no ser que el enfermo se dé cuenta de lo grave que es su situación
y de lo urgente que es la cura que necesita, no va a poder buscar una ayuda en un médico. El Señor Jesús, de hecho, dice en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y por eso, queridos hermanos, es muy importante reconocer delante de Dios todos nuestros pecados, todas nuestras miserias, decirle a Dios: Señor, he aquí mis llagas, no te las oculto, sáname, porque tú eres el médico que puede salvarme. Y eso es justamente lo que el Evangelio predica, que la única forma en que podemos ser librados de nuestros pecados y miserias es a través de la persona y obra de Cristo. Él es el médico que necesitamos. Él es la cura para esta enfermedad mortal del pecado. Y por eso, Jorge, fíjate lo irónico de esto, ¿no? Cuando la gente quiere felicidad, piensa que tiene que alejarse de cosas que te confronten o que te hagan sentir incómodo. No, hay gente que busca iglesias, por ejemplo, en donde les prediquen solamente cosas que para ellos, los oyentes, pueden sonar motivantes, bonitas. Pero la verdadera felicidad no se obtiene por allí. La verdadera felicidad se obtiene a través de conocer, insisto, en la cabeza y en el corazón, estas verdades que a veces nos incomodan, que nos confrontan, pero que son verdades y que nos van a ayudar a entender realmente el Evangelio precioso del Señor Jesucristo. Es el triste problema, creo yo, de nuestra humanidad caída, del pecador que quiere las bendiciones sin el que bendice, que quiere los dones sin el dador. O sea, la gente, justo ahora en Año Nuevo que pasó, todos se desean paz, todos se desean felicidad, todos se desean dicha. Y no es que sea malo inherentemente, pero cuando dicen eso ignoran que no la pueden obtener fuera de Cristo y que para obtenerla en Cristo, y nosotros también corremos el peligro de perder eso de vista. Cuando pensamos en obtenerla sin Cristo, nos perdemos de todo, nos perdemos del dador y nos perdemos del don. Y aparte, pues, no podemos obtenerla en Cristo a menos que entendamos, como ya bien Jan decía, la profundidad de la miseria. Solo en contraste con la oscuridad de nuestro pecado brilla claramente la luz de Cristo. Y tan es así que Él tuvo que someterse a la miseria misma en la que el ser humano ha incurrido por su pecado. Él tuvo que humillarse como un hombre, sufrir como hombre y morir de una manera cruenta y con la ira de Dios sobre Él para poder cargar con esa miseria, con ese pecado y librarnos de ello. No podemos eliminar esos elementos o no hay felicidad verdadera. Sí, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Estamos hasta estos días, ¿no? Seguimos saludando con gente, deseándonos un feliz año, un feliz 2024. Y lo que nuestro catecismo nos ayuda a entender es que, aunque el deseo es bueno, si nosotros no reconocemos nuestro pecado, si no reconocemos la gravedad de nuestro pecado, si no sabemos cómo ser salvos de ese pecado y sus consecuencias, si no entendemos que solamente a través de la fe en Cristo podemos obtener salvación, no hay ni paz, no hay año 2024 con felicidad ni con paz. A la gente que nos está escuchando, este tema es de vida o muerte realmente. Nosotros podemos ser felices y fíjense, de una manera que no solamente es superficial, que no tiene que ver con las circunstancias del momento. Se puede ser feliz en la vida y en la muerte. Se puede ser feliz a pesar de cualquier tipo de circunstancia frente a nosotros. Pero tiene que ser esta conocida y vivida desde la verdad, desde lo que Dios ha revelado. A manera de resumen,
sabiendo que somos pecadores, que necesitamos perdón y que necesitamos un mediador y salvador perfecto que la otorgue, y obviamente sabemos es solamente Jesucristo. Vamos con el tercer punto, Jan. Sí, hemos visto que la primera cosa necesaria para gozar de la consolación que nos da Dios en Cristo y para poder vivir y morir dichosamente es conocer cuán grandes son nuestros pecados y miserias. La segunda cosa es saber de qué manera podemos ser librados de ellos, que ya hemos comentado. La única forma es a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros, cargando nuestros pecados, sufriendo la ira de Dios en nuestro lugar, para darnos gratuitamente su justicia y su obediencia a través de la fe. Y bueno, la tercera cosa necesaria para vivir y morir de una forma dichosa, gozando de la consolación que nos da Cristo, es conocer cuál debe ser la gratitud que debemos mostrar a Dios por su redención. Y esto es muy importante porque una vez que hemos aceptado el gran regalo que Dios ha dado al hombre, que es su propio Hijo Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz, lo natural en el cristiano que responde con fe a este evangelio es desear agradecer a Dios y vivir de hoy en adelante en amor al Señor, en obediencia a Dios, porque queremos darle las gracias por una salvación tan grande. Efectivamente, la obediencia entonces al Señor, movida, iba a decir, por lo que Cristo ha hecho, por esta redención gratuita por los méritos de Cristo, es esa tercera pata, si queremos, de la verdadera felicidad. La gratitud que yo debo tener a Dios por su salvación es ese tercer aspecto, insistimos, de la verdadera dicha. La obediencia del cristiano es un acto de adoración, es un acto de gratitud. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestros pecados y miserias no es ganada por nosotros. Nuestro pueblo ha vivido engañado por siglos con esta mentira diabólica de colaboración con Dios, con Cristo, para ganar la salvación. No, la gloria es solo de Dios porque la obra es solamente de Él en favor de su pueblo. Por lo tanto, nosotros lo único que podemos hacer es eso, tener gratitud y demostrarla con nuestra vida. Como dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Como dice Mateo 5:16 también, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como dice Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuestras buenas obras, queridos oyentes, son efectos, son consecuencias de la salvación perfecta obtenida por Cristo. Y nosotros no podemos desconocer esto. Hay mucha gente que desconoce esto y que mal entiende el Evangelio y por esa razón vive no dichosamente, sino todo lo contrario, pensando que está en la verdad, está realmente en la mentira y no puede disfrutar de una armoniosa relación con el Señor. Sin duda, y no debemos nunca alterar el orden. Dios primero quiere que conozcamos cuán grandes son nuestros pecados y miserias. De esa manera vamos a buscar la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús y ser librados de la condena eterna a través de la fe en el Salvador. Y solo es en tercer lugar que nosotros buscamos obedecer a Dios y hacer buenas obras para la gloria de su nombre, no para ser salvos a través de esa obediencia, sino porque ya hemos sido salvos mediante la obediencia perfecta y la
plena satisfacción de Jesucristo, nuestro Salvador, por nosotros. Entonces, al ver que ya nos ha salvado y que nos ha amado tanto que murió por nosotros, en tercer lugar nosotros buscamos mostrarle a Dios esa gratitud. Mostramos la forma de decirle al Señor a través de nuestras obras: gracias por salvarme, gracias por amarme tanto. Yo también quiero amarte, yo también quiero servirte, yo quiero dar mi vida a ti porque tú lo diste todo por mí. La vida cristiana, entonces, Jorge, no es una vida cristiana que está buscando poder ser salvo. No es una vida que busca poder ganarse la salvación por sus propias obras. La vida cristiana es una vida de gratitud a aquel que ya hizo la obra por mí, no por otros, por mí. Efectivamente. De hecho, como dijo alguna vez un cristiano del pasado, Herman Bavinck, la certeza del cristiano no es el punto de llegada, no es que yo estoy caminando hacia mi certeza, es el punto de partida. Nosotros partimos en esta vida de gratitud sabiendo que nuestra salvación es segura, que nuestro Salvador es poderoso para salvar a todo aquel que se acerca a Él, que Él no echa fuera a los que se acercan a Él. Y en vista de ese inmenso amor que, como Pablo dice, ha sido demostrado en la cruz, ha sido demostrado en el hecho de que Cristo murió por pecadores. En vista de ese amor, nosotros nos consumimos, si es necesario, por completo en gratitud a este Dios que ha hecho tanto por nosotros. Esto es crucial, creo, porque hay mucha gente en nuestra sociedad actual también que piensa así, o sea, dice, bueno, ya yo más adelante me involucraré en esa aburrida vida de servir a Dios, de pensar que hago todo para la gloria de Dios, en esa triste existencia de reglas. Y el cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo respira eso que David menciona en el Salmo 119:2. Bienaventurados, o sea, felices, son los que guardan sus testimonios y los que con todo el corazón le buscan. La verdadera felicidad se encuentra allí, en apreciar la inmensa gracia de Dios y responder con inmensa gratitud, que jamás va a ser igual a la gracia que Él nos ha dado, que jamás va a ser un pago, ni mucho menos, pero que es el impulso natural, podría decirse, del nuevo corazón que Él nos ha dado para amar a su Hijo. Exactamente, amén, amén, Jorge. Y no es natural, aunque entiendo lo que quieres decir. Es natural espiritualmente hablando, ¿verdad? Es decir, naturalmente el Espíritu empieza a generar en nosotros esa vida, ¿no?, distinta, en la que, por supuesto, todavía la palabra de Dios, no solo todavía, sino gracias a Dios, la palabra de Dios y la ley de Dios nos siguen dirigiendo, pero no es la ley la que nos salva. El que nos salva es Cristo, el Hijo de Dios encarnado, es el que hizo toda la obra y es aquel a quien nosotros adoramos, a quien glorificamos, en quien nos gloriamos, a quien servimos y a quien pertenecemos. Ojalá tuviésemos más tiempo para seguir hablando de esto, pero cerramos con esto entonces, queridos oyentes, hermanos, 3 cosas para ser felices en esta vida. Sepa cuán grandes son sus pecados y miserias, sepa cómo ser librados de ellas a través de Cristo y también lo agradecido que usted debe ser por esa redención comprada en la cruz del Calvario. Terminamos con esto. Si usted no tiene una iglesia en donde congregarse, está interesado en la fe reformada acá en Ecuador, pues puede venir a alguna de nuestras congregaciones, la Iglesia Reformada Luz de Vida, en el norte de Quito, la Misión Reformada del Sur, ahí en el sur de la ciudad, la Misión Reformada de Tumbaco también, en ese valle de Quito, y también en la Misión Reformada Pacto Eterno en la ciudad de Ibarra, al norte del país. Muchas gracias a todos. Con esto concluimos.